Hola, buenas querida familia, amistades, hermanos, espero se encuentren bien, que el Señor siempre me los bendiga. Es el deseo que siempre tengo en mi corazón, que el Señor confronte a todo aquel que no ha creído y que todavía necesita escuchar más del Evangelio para que su corazón sea confrontado por la palabra de Dios. Espero que estén buscando y que sigan tratando de escuchar mensajes para que un día el Señor rompa ese corazón y lo cambie por de uno de piedra a uno de carne, que es el que necesitamos cuando digamos el entendimiento de que necesitamos un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, quien murió en aquella cruz. Y sabemos que resucitó el tercer día y ascendió al cielo, así como estaba profetizado, y también va a regresar un día a hacer juicio a la tierra para todo aquel que no creyó en él, pues va a tener una vida y va a tener un juicio y todo aquel que creyó pues va a tener esa gloria prometida por medio del Señor. Les doy gracias por escuchar los videos y que siempre sigan aprendiendo un poquito más. Yo sé que estamos ocupados en el verano, nos ponemos muy ocupados y ahora que también está la Copa del Mundo del Fútbol también para los varones y algunas mujeres también que les gusta el fútbol y se mantienen ocupadas, pero no se olviden de pues darle unos 5 minutos al Señor, que darle gracias por un día más que hemos despertado y todo lo que nos bendice en la vida. También espero que sigan escuchando, sigan tratando de entender las escrituras. Ahora les quiero hablar acerca del discipulado. ¿Qué es el discipulado? El discipulado es de cuando una persona se arrepiente, ha reconocido que es una persona pecadora y que necesitaba de la sangre de Jesús para, para que fuera justificado de sus pecados. Ahora el discípulo viene a querer aprender acerca de quién Dios es, cada día aprender más y más y tener comunión con Él más y más y tratar de vivir conforme lo que la Biblia dice acerca de cómo Dios quiere que vivamos la vida para Dios. Entonces el discipulado empieza por ahí, por el arrepentimiento, por pedir perdón al Señor y poner nuestra fe en Jesucristo, quien es nuestro mediador entre Dios y los hombres, y también pedirle bendición para nosotros, que nos ayude a que el Espíritu Santo nos ayude a entender las escrituras y a tratar de vivir la vida como es digna de Él. En el día de hoy vamos a leer un texto en Lucas 5, del versículo 1 al 11, donde vamos a ver los discípulos, el apóstol Pedro, Jacobo y Juan en una pesca milagrosa, y vamos a entender un poquito más cómo es que ellos llegaron y empezaron a ser discípulos de Cristo. Y la palabra de Dios dice así en Lucas 5, versículo 1 al 11. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú me lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encer- eh, encerraron una gran multitud de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros, por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Bueno, vamos a discutir un poquito acerca de lo que se habla aquí, qué es lo que está pasando con las personas acá. Y Jesús está predicando, empieza a predicar,
Vemos la multitud acá, vemos en el versículo 1 al 3 donde dice que la multitud llega a querer escuchar a Jesús, pero en el versículo dice que eh, eh, ellos habían tratado de pescar y no habían agarrado nada. Es porque acá nos está dando una enseñanza de que cuando los pescadores se esfuerzan, pero no, no hay esfuerzo espiritual, sino que esfuerzo humano. Entonces vemos que los pescados pues no van a caer. Aquí es una enseñanza para una persona que ya es discípulo de Cristo, que vamos ahora a entender que el discípulo de Cristo quiere aprender las escrituras, quiere entender las escrituras y quiere darlas a conocer a otras personas que necesitan el evangelio, que necesitan escuchar, que necesitan de arrepentirse de su pecado y que solo hay un nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, que es Jesucristo. Entonces acá vamos a ver una enseñanza donde el Señor les va a enseñar a los discípulos que tienen que tener confianza y fe en Él. Jesús se sube a la barca, dice, y empieza a enseñar a las multitudes. Aquí les enseña la enseñanza que todo comienza cuando dejamos que Jesús entre a nuestro barco, que en el sentido, pues puede ser tu corazón. Cuando tú le abres el corazón al Señor, Él comienza a trabajar con tu vida y pides perdón, te arrepientes y empiezas a querer aprender más de Él. Quieres ser un discípulo más de Jesús porque quieres conocerlo más, quieres tener una intimidad con ese Señor que te ha rescatado de tu vida pecaminosa. Sabemos que si tú eres discípulo del Señor, que ya te has arrepentido y ahora hablas el Evangelio, les hablas a las personas, pero sin Jesús tu barco no podrá salir a la pesca. Y también sabemos que todo tu esfuerzo va a ser en vano porque la red vendrá vacía, porque tú estás poniendo tu esfuerzo humano y no el esfuerzo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que obra en las personas. Entonces tú tienes que estar llenándote día a día en oración y en la palabra de Dios para que cuando tú hables a la persona, tú tengas palabra de Dios que compartir con ellos y el Espíritu obre en esos corazones que, como todo corazón, así como el de nosotros, estaba duro y no quería entrar la semilla, pero un día el Señor con su Santo Espíritu llega y rompe cualquier corazón, no importa qué tan duro el corazón puede ser, Él rompe a todo aquel que Él ha escogido y que quiere que escuche el Evangelio y que lo abra su corazón a Él. En Lucas 5 del 4, en Lucas 5, el versículo 4 al 5, vemos la obediencia. Jesús le da una orden a en el versículo 4 dice que cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echa las redes para pescar. Y respondiendo Simón dijo, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú me lo pides, echaré la red. Acá vemos a Pedro obedecer y va a la parte más profunda del lago o del mar donde estaban y vemos que pues tuvo un poquito de fe, así como dice la palabra, que si tú tienes como un granito de mostaza, esa fe, algo pasará y Pedro parece que la tuvo porque él confió y echó la red, pero se asombró mucho del resultado cuando venía la red repleta de pescados. Aunque creyó un poquito, pero no pensó que iba a traer tanto pescado, tanta pesca que iba a agarrar. Eh, el milagro de traer incrédulos a la iglesia o a los pies de Cristo no es un esfuerzo de nosotros como humanos y ni es lógico, sino que es confiar en la palabra de Dios, que la palabra de Dios obrará con poder y hará lo que solo ella puede hacer, porque el Espíritu de Dios obra en esas personas cuando escuchan. A veces nosotros tal vez podemos hablar a muchas personas, podemos hablar a 1000 personas, pero tal vez una o dos van a responder, pero con una o dos que respondan, pues tu trabajo, el trabajo que tú hiciste es hablar, pero el Espíritu de Dios es el que va a convencer a las personas. Hay personas que tenemos, bueno, que tienen dones, todos tenemos diferentes dones. Hay personas que tienen dones de evangelización, hay otros que son misioneros, hay otros que son pastores,
Vemos que en la Escritura nos habla que hay muchos dones del Señor, que la iglesia está compuesta de un cuerpo, pero que todo el cuerpo está compuesto de diferentes partes, así como nosotros tenemos manos, dedos, pies, cabeza, estómago y todo, pero todo trabaja junto para tener una función. Por eso vemos que la iglesia necesita que todos los miembros estén unidos a Cristo y que estén buscando santificación y estén siempre tratando de hablarle a las demás personas al arrepentimiento. Vemos aquí que fue una decisión de fe. Pedro le dice, en tu palabra echaré la red, que por aquí podemos pensar de que alguien está predicando o está evangelizando y confía que la palabra dará fruto conforme el Señor hará, porque no es nosotros, porque aquí dice en tu palabra, es porque la palabra de Dios, confía en la palabra de Dios, que la palabra de Dios caerá en tierra fértil y dará fruto conforme el Señor haga con su Espíritu Santo. Obediencia basada en quién Jesús es. Dependemos de Él y su poder milagroso. No somos nosotros. Las personas podemos hablar, muchos podemos tener mucha vocación de hablar. Habemos personas que tal vez no somos muy buenos para hablar, pero si el Señor usa tus palabras, aunque sean pocas, el Espíritu Santo obra en la persona, hará lo que hará para que esas personas sean convencidas por el Espíritu Santo, no por lo que tú dices, pero por la palabra de Dios. En Lucas 5, de versículos 6 al 7, vemos también el resultado de esa, de lo que Dios le dice. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. E hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y ambas barcas se fueron llenas de tal manera que se hundían. Una pesca que es milagrosa. Jesús obra y tiene el poder para hacer lo que nosotros no podemos. Jesús bendice a cada persona que habla el Evangelio, a todo creyente que habla y que busca la santificación y que busca la oración y que busca esa intimidad con Dios. El Señor obrará por medio de esa persona, por medio de esa boca, por medio de ese ser, para otras personas que lleguen a entender que necesitan de un Salvador, que necesitan de ese Señor que vino a redimir a su creación. También vemos una bendición compartida que toda la iglesia, como les dije anteriormente, eh, todos, todos andamos por una misma causa. La iglesia anda queriendo eh, hablar el Evangelio para salvación de almas, no para beneficio personal, sino que para el Señor, para que el Señor sea glorificado por medio de esas personas que llegan a conocer y entender que necesitaban pedir perdón a un Señor santo. Y vemos que acá que las dos barcas fueron llenas de peces porque el Señor estaba dando esa bendición. No era de cualquier persona solo por hablar, sino que era el Señor que estaba hablando con su palabra. Y también vemos la rendición en el versículo del 8 al 10, vemos la rendición. Al ver eso, Simón Pedro cayó a los pies, dice, de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a los demás, a Jacobo, a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Eh, pero el verdadero encuentro con Jesús te cambiará porque hace algo en ti que ninguna otra persona, nadie te puede cambiar más que el Espíritu de Dios, porque tú has reconocido que eres pecador y quieres agradar a Dios. Ahora tú buscas conocer más la palabra de Dios para vivir más en comunión con ese Señor que te ha rescatado de tu vida, que era una vida de perdición, pero ahora Él te adopta como hijo, así como dice la Escritura, que nosotros somos adoptados hijos de Él por creer en Él. Serás transformado y querrás vivir y servir con todo tu ser a ese Señor. Tratarás de vivir una vida digna, de ser un ejemplo para todo aquel que tú le hables, porque tenemos que dar un buen testimonio. No podemos andar hablando de Dios y estar dando mal testimonio, porque tu testimonio personal es muy importante en la vida, en la vida para que esas personas o escuchen el Evangelio.
pues hay personas que también no las vas a conocer, muy, también, tal vez vas a un lugar donde tú no vives, pero donde tú vives, esas personas que te conocen van a tener que ver un testimonio tuyo para que pongan esa fe también en ese Señor que te ha cambiado a ti. Si te ha cambiado a ti, que tal vez eras una persona demasiado, que tenía demasiados vicios, demasiadas cosas que eran malas, y ven una persona diferente, totalmente cambiada, digamos, de una gota de agua a otra, muy diferente. Ellos pues también van a querer aprender y o escuchar. Um, nuestra respuesta, nuestra respuesta debe ser con humildad, así como Pedro dice que él cayó de rodillas, diciéndole al Señor que era un hombre pecador, que se apartara de él, pero la escritura dice que él vino a buscar a lo más vil de la tierra para que fuera su nombre glorificado por medio de esa persona, por los cambios grandes que hace el Señor con su Espíritu Santo en las personas, y van a glorificar y a honrar a Dios con sus vidas. Entonces esas personas que eran demasiado malas, como hay gente que dice, bueno, las prostitutas, los que matan y todas esas personas que hacen aberraciones, y cómo el cambio es tan drástico, pero es porque Dios cambia a las personas, y con la palabra de Dios Él te santifica y te hace tener comunión con Él para que tú puedas cambiar esa vida, esa manera de vivir, que tú mueres a tu viejo hombre y vives para Él. Así, por eso es que dice, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque ahora tú dejarás todo atrás, así como vemos acá, que ellos dejaron todo atrás. Y el llamado, vemos que el llamado dice que lo mismo le sucedió a Juan y a Zebedeo, pues eran hombres también escogidos de Dios. Le dio una nueva identidad. Vemos aquí una nueva identidad. Desde ahora serás pescadores de hombres, les dijo, porque él les iba a enseñar, los iba a discipular. Vemos que los apóstoles caminaron con Jesús todo su ministerio cuando anduvo en la tierra, 3 años y medio, y ellos andaban detrás de él aprendiendo, escuchando. Así, cuando un discípulo de Jesús viene a los pies de Cristo, empieza a aprender, empieza a buscar y a querer entender qué es lo que tengo que hacer para ti, Señor, porque sabemos que el Señor no necesita de nosotros, pero si te has rescatado de tu vida que llevabas, pues ahora quieres servirlo, quieres agradar a ese Señor que te ha rescatado de tu manera de vivir, y quieres hacer lo mejor para Él, para glorificar el nombre del Señor. Ya no serás más pescador de peces, sino de almas, le dice. Entonces, así es todo creyente, es un pescador de almas, y debe desear que otras personas que no conocen a Dios lleguen a conocerlo y a pedir perdón al Señor, así como tú sientes ese gozo ahora que el Señor te ha rescatado de esa vida que llevabas. Tú estabas en condenación, así como los demás que no conocen y que no se han arrepentido, pero ahora tú quieres que ellos también sean bendecidos con ese perdón que pueden recibir por medio de nuestro Señor Jesús, quien es el que pagó ese gran precio por nosotros. Eh, También vemos una entrega total en el versículo 11, y dice que dejándolo todo le siguieron. Ese es el problema que a veces nosotros vamos a tener, tal vez no queremos dejarlo todo. Eh, fue, Vamos a querer quizás siempre eh, tener un pie adentro del mundo y querer seguir a Dios, pero no se puede. La escritura dice que es mejor que tú seas de una sola temperatura, caliente o frío, pero que no seas tibio, porque te vomitará de su boca, dice el Señor. Y vemos que fue una decisión inmediata, porque el espíritu cambia inmediatamente, y no hay ser humano que resista al llamado de Jesús. Si el Señor te llama, un día tú vas a caer postrado delante de sus pies, y vas a empezar a glorificar a ese Señor que te ha rescatado de tu vida, porque nosotros sabemos que el Señor es el único que hace eso con su Espíritu Santo, que es el que confronta ese corazón que nosotros tenemos, que estamos viciados a todo lo que hacemos. El verdadero llamado exige dejarlo todo, exige dejarlo todo, y veremos el Espíritu Santo obrar en nuestras vidas. No podemos depender de nosotros mismos. Tenemos que depender del Espíritu de Dios, que por eso es que dijo que Él dejaba un consolador para que nosotros pudiéramos con todas las tentaciones que llegaran. No hay tentación, dice la Escritura, que el ser humano no pueda resistir, porque el Señor pasó toda eso y conoce y sabe que sí se puede resistir.
Ah, ahora, una pregunta, si eres creyente, ¿estás haciendo lo que Jesús te ha encomendado hacer? ¿Estás llamando almas con amor? ¿Estás llamando almas al arrepentimiento, a que conozcan a ese Señor que, que los puede rescatar de sus vidas pecaminosas? Y también enseñándoles que va a haber un juicio, porque hay un juicio al final de nuestras vidas. El hombre está dispuesto a morir una vez y después el juicio, dice la palabra. Entonces no son que darles la verdad, aunque a veces las personas tal vez no te la quieran recibir. Y también ahora, si no eres creyente, estás dispuesto a dejarlo todo, o todavía crees que vas a pensar, a ver si todavía no crees que estás listo. Pero nosotros, el problema que tenemos es que nosotros pensamos que mañana es una promesa, pero la mañana no está prometido para nosotros. El mañana puede terminar hoy. Nosotros podemos no despertar, no abrir los ojos mañana, no tener ya más oxígeno, no podemos no vivir más mañana. Y ya el juicio pues ha llegado para nosotros, porque el final de tu vida, ese es el juicio. Ya ahora tú vas a esperar a que el Señor regrese a juzgarte, y, y ya no tienes más esperanza de nada. Si parte de esta vida sin arrepentirse, sin pedirle perdón al Señor, sin glorificar su nombre, sin saber que necesitaban de la sangre de Cristo para ser una persona redimida y tener comunión con el Señor. Hay que examinar si algo te detiene a seguir a Jesús. ¿Será miedo a renunciar a lo del mundo? Sabemos que cuando el Señor te toque, te convenza, pues no serás tú el que hace lo más difícil. Lo más difícil lo hará el Espíritu Santo de Dios, que es el que te va a guiar y el que te va a cuidar, el que te va a decir, te va a abstener de cosas, te va a siempre estar hablando, diciendo, no, ya no eres esa persona, cambia tu manera de vivir, de hacer las cosas, no puedes hacer eso, no puedes hacer eso, pero es para que tú tengas comunión con Dios. La comunión con Dios se pierde cuando tú pecas y te sientes sucio y no quieres ni orar, no quieres tener nada con Dios. Pero cuando tú buscas a Dios, el Espíritu de Dios está vivo y quieres buscar a Dios, quieres aprender y quieres que Dios te use para algo más grande, y seguimos pidiendo más. Sí, sí tendrás que someterse y esforzarte en obediencia, pero tu conversión no viene de ti, sino es porque Dios te ha llamado por medio del Espíritu Santo, porque el Señor, ahora has entendido que el Señor pagó por tus pecados en la cruz, y ahora tú buscas estar en comunión con Él, le pides perdón y tratas de vivir una vida diferente. Él es el que pagó por tus pecados y te liberó de una condición que nadie más te puede liberar, solo el Señor Jesús, para que tengas comunión con Dios. Eh, Sabemos que Él se convence a caminar y vas a caminar con Jesús. Ahora tú, cuando ya escuchaste, ya te arrepentiste, ahora empieza el discipulado, ahora empiezas a aprender. Quieres conocer más las escrituras, quieres saber cómo conducirte, qué es lo que Dios quiere para mí, cuál es el don que yo tengo para que Dios me use, en qué puedo servir a la iglesia o en qué puedo servir a mi familia, porque mi familia es a la que Dios primeramente te pone a llevar al Evangelio. Te pone a tus hijos, a tu esposa, a tus familiares y a todos los demás que están alrededor tuyo. Y a veces personas se olvidan de que lo más principal es en su casa, que es un ministerio que Dios ya te dio, que tuvieras tus hijos, que los guiaras en las cosas de Dios y que les sigas enseñando para que un día ellos lleguen también a conocer que necesitan arrepentimiento. No va a ser porque el papá o la mamá es creyente, los hijos se van a ser perdonados, porque el perdón de Dios es individual. Tienes que reconocer que eres un pecador y llegar a arrepentirte, confesárselo a Dios y buscar de Él para que tú puedas tener comunión con Él. Nosotros sabemos que ese es el ministerio más
que al hombre se le da, al hombre de casa se le da a su familia para que enseñe, así como su esposa, y su esposa es ayuda idónea que también tiene que ayudar para que sus hijos conozcan de Dios. Y si la mujer a veces es más, tiene más entendimiento de las escrituras, pues enseñarle al varón para que el varón tome, tome las escrituras más en serio y aprenda y que un día pueda ejercer su llamado de varón y, y que sigamos siempre buscando del Señor. Gracias por escuchar. Espero que entiendan que el discipulado empieza cuando nosotros ya nos arrepentimos, así como vemos acá que Pedro ya Pedro, Jacobo y Juan dejaron todo y siguieron a Jesús y empezaron a aprender del Señor. Así somos los discípulos, seguir aprendiendo de personas que tienen un poquito de conocimiento de las escrituras. También no se dejen engañar con cualquier persona, sino que siempre tener una Biblia en mano y que es lo que te están explicando, pues que el Espíritu de Dios guía a esas personas también, que sean creyentes, arrepentidos, nacidos de nuevo, para que el Espíritu obre en las personas. Espero que sigan buscando y bueno, que sigan disfrutando el verano, que sigan disfrutando la Copa del Mundo, que yo también la disfruto, pero también le doy tiempo a Dios para estar en comunión con Él. Siempre todos tenemos unos minutos para dedicárselo al Señor. Gracias, que Dios me los bendiga y que espero que el Señor esté obrando en cada uno de sus corazones, que el Señor bendiga sus casas, sus hijos, sus nietos, a todos los que tienen nietos y que sigamos trabajando en buscar de solo ese Señor que te puede rescatar de tu vida pecaminosa. En el nombre de Jesucristo me despido. Hasta luego.